Una mañana cualquiera, una mujer de 78 años se despertó sintiendo un leve adormecimiento en el rostro. Pensó que era por haber dormido mal. Se sentó en la cama, se frotó la cara, tomó un poco de agua y siguió con su día como si nada. 5 horas después, ya no podía mover un lado del cuerpo. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Había tenido un derrame cerebral. Y todo empezó con aquella sensación extraña al despertar. Lo más aterrador no fue el derrame en sí, sino que hubo una señal, una advertencia, un aviso silencioso que ignoró, porque nadie nunca le dijo que podía significar algo tan grave. Y es que muchas veces, los síntomas de un derrame cerebral no aparecen como un gran dolor ni como una caída repentina. A veces, empiezan de forma sutil, casi invisible. Y si no sabes qué buscar, puedes perder la oportunidad de actuar a tiempo. Hoy te voy a contar cuál es el síntoma más ignorado al despertar que puede anunciar un derrame cerebral y por qué casi nadie lo relaciona. Vamos a hablar de lo que realmente ocurre en el cuerpo durante el sueño, de las señales que pueden aparecer en las primeras horas de la mañana y de cómo puedes protegerte o proteger a alguien que amas antes de que sea demasiado tarde. Esto no es para asustarte, es para prepararte, porque la información correcta, en el momento correcto, puede cambiarlo todo. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿cuántos años tienes y desde dónde me estás viendo? Me encantará leerte. Cuando hablamos de un derrame cerebral, lo primero que muchas personas imaginan es una caída repentina, pérdida de conciencia o una persona desplomándose sin previo aviso. Pero en realidad, un derrame cerebral puede comenzar de forma mucho más silenciosa, especialmente mientras dormimos. Un derrame cerebral, o accidente cerebrovascular, ocurre cuando el flujo de sangre hacia una parte del cerebro se interrumpe. Puede deberse a un coágulo que bloquea una arteria, lo que se conoce como derrame isquémico, o a la ruptura de un vaso sanguíneo, lo que provoca un derrame hemorrágico. En ambos casos, las células cerebrales dejan de recibir oxígeno y nutrientes y comienzan a morir en cuestión de minutos. Ahora bien, ¿por qué sucede esto durante la noche, mientras dormimos? Durante el sueño, el cuerpo entra en un estado de reposo profundo. La presión arterial suele disminuir, la respiración se vuelve más lenta y el ritmo cardíaco también baja. Pero si una persona tiene problemas de salud como hipertensión no controlada, colesterol alto o alteraciones en el ritmo del corazón, como fibrilación auricular, el riesgo no desaparece solo por estar dormido. De hecho, puede aumentar. Durante las primeras horas de la mañana, justo antes de despertar, se produce un fenómeno fisiológico normal. El cuerpo empieza a prepararse para el día. La presión arterial sube, el ritmo cardíaco se acelera ligeramente y las hormonas del estrés, como el cortisol, comienzan a liberarse. Esto es completamente natural, pero en personas vulnerables puede ser el momento exacto en que un coágulo se forma, se desplaza o una arteria se debilita. Lo que hace este momento aún más crítico es que muchas personas se despiertan con una señal leve, como un entumecimiento, una pequeña pérdida de fuerza o visión borrosa, y no le prestan atención. Asumen que se debe a una mala postura al dormir o a la edad. Pero lo cierto es que esos primeros minutos después de despertar pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre una recuperación completa y una discapacidad permanente. Cuando se trata del cerebro, el tiempo es vital. Se dice que el tiempo es cerebro, porque con cada minuto que pasa sin tratamiento, más tejido cerebral se daña. Y si el derrame ocurrió durante la noche, cada segundo tras abrir los ojos se vuelve aún más importante. Saber esto no es solo un dato médico, es una herramienta que puede salvar tu vida o la de alguien que quieres. Porque si entiendes lo que puede estar ocurriendo mientras duermes, sabrás cuándo actuar al despertar, incluso cuando el cuerpo apenas susurra que algo va mal. Cuando las personas se despiertan y sienten algo raro en el cuerpo, lo primero que piensan no suele ser
Estoy teniendo un derrame cerebral. Lo más común es que digan, dormí en una mala posición, se me durmió el brazo o debo estar cansado. Y aunque muchas veces esa explicación es cierta, otras veces no lo es. Existe un síntoma en particular que aparece con frecuencia al despertar y que casi siempre pasa desapercibido: la debilidad o entumecimiento en un solo lado del cuerpo. Puede afectar la cara, el brazo, la pierna o una combinación de los tres. Lo más peligroso es que, al ser leve, la mayoría de las personas lo ignoran. Este síntoma puede sentirse como una pesadez inusual, como si una parte del cuerpo no respondiera igual que la otra. Tal vez notas que tu brazo derecho no tiene la misma fuerza de siempre, o que al levantarte, tu pierna izquierda no te sostiene bien. A veces es solo una sensación de hormigueo que no desaparece. En otros casos, puede haber un leve arrastre al caminar, una sonrisa que no se forma bien, o dificultad para mover los dedos. Y entonces uno piensa, seguramente me dormí sobre ese lado. Pero el verdadero problema es que, si el síntoma no desaparece por completo en pocos minutos, podría ser una señal temprana de que algo grave está ocurriendo en el cerebro. Carlos, un hombre de 73 años, se despertó un martes sintiendo que el brazo derecho le pesaba más de lo normal. Pensó que había dormido en una mala postura, así que se levantó, se sacudió el brazo un poco y fue a preparar café. Pero mientras intentaba abrir el frasco de azúcar, se dio cuenta de que no tenía fuerza para girar la tapa. Minutos después, al intentar hablar con su esposa, notó que no podía pronunciar bien las palabras. Cuando ella lo miró, vio que un lado de su rostro estaba levemente caído. Carlos estaba sufriendo un derrame cerebral. Por suerte, su esposa reaccionó rápido y llamaron a emergencias. Llegaron al hospital dentro del tiempo adecuado y pudo recibir tratamiento. Hoy, con rehabilitación, ha recuperado gran parte de su movilidad. Pero él mismo lo dice: si hubiera estado solo esa mañana, tal vez habría esperado demasiado. Y esa es la realidad para muchos adultos mayores. Se despiertan con un pequeño síntoma, lo subestiman y se vuelven a acostar o continúan con el día como si nada. Pero ese síntoma, que parece insignificante, puede ser el primer grito de auxilio del cerebro. Por eso es tan importante prestar atención a cualquier cambio en el cuerpo al despertar. No tiene que doler para ser serio. De hecho, los síntomas más peligrosos muchas veces no duelen. Solo se sienten distintos. Leves, extraños, pero distintos. La clave está en no ignorarlos. Hay una razón por la que muchas personas no actúan cuando sienten un síntoma extraño al despertar. No lo relacionan con un derrame cerebral. Y eso no ocurre por ignorancia ni por descuido. Ocurre por algo más profundo, por costumbre, por desinformación y por miedo. Durante toda la vida hemos escuchado frases como: si no duele, no es grave. Esa creencia está tan arraigada que cuando el cuerpo da señales sutiles, las pasamos por alto. Pensamos que solo debemos preocuparnos si algo duele intensamente, sangra o impide levantarnos. Pero en el caso del cerebro, el dolor no siempre es el mensajero. Muchas veces, el síntoma es tan silencioso que se confunde con algo cotidiano. Una leve visión borrosa, una dificultad para articular una palabra, una sensación de torpeza en la mano al sostener una taza. Y entonces llegan las excusas automáticas. Es el sueño. Seguro necesito ajustar los lentes. Con un café se me pasa. Eso fue exactamente lo que pensó Teresa, una mujer de 76 años. Una mañana comenzó a ver doble. Le costaba enfocar bien y notaba que le dolía un poco la cabeza. Pensó que era por haber estado leyendo demasiado la noche anterior. Al día siguiente, le costó distinguir las letras del periódico, pero asumió que sus gafas estaban sucias. Pasaron 3 días hasta que finalmente se cayó al tropezar con una alfombra que no vio. Fue al médico y los estudios revelaron que había tenido un microderrame cerebral. Nadie se lo imaginaba, ni siquiera ella, porque no había dolor, ni desmayo,
ni pérdida total del habla, solo molestias visuales leves, que pensó que se pasarían solas. A esta falta de información se suma otro factor muy común en los adultos mayores: el miedo a ir al médico. Muchas personas prefieren esperar, pensar que es algo pasajero, o incluso evitar una consulta para no preocupar a los hijos, o no hacer un escándalo por nada. Es algo que escuchamos a menudo. No quise molestar a nadie. Total, se me iba a pasar. Pero lo que muchos no saben es que, en el caso de un derrame cerebral, esperar puede ser la diferencia entre volver a caminar o no volver a caminar jamás. También está el miedo a ser hospitalizado, a perder independencia o a que el diagnóstico traiga consigo más restricciones. Todo esto hace que muchas señales se silencien, que las personas guarden para sí lo que sienten y que el cuerpo siga avanzando hacia una crisis sin recibir ayuda. Por eso es tan importante hablar de estos temas. Porque si no sabemos que un derrame cerebral puede comenzar con un simple hormigueo, una visión borrosa o una torpeza al mover la mano, entonces no sabremos actuar a tiempo. Y cuando se trata del cerebro, cada minuto cuenta. No esperes a que el dolor aparezca. Muchas veces, el cuerpo no grita, solo susurra. Y si no escuchamos a tiempo, las consecuencias pueden ser devastadoras. Muchas personas creen que, mientras duermen, su cuerpo entra en un estado de descanso total y seguridad absoluta. Pero la realidad es que algunas condiciones de salud, silenciosas y persistentes, pueden hacer que el riesgo de sufrir un derrame cerebral aumente precisamente durante la noche. Una de las más importantes es la hipertensión nocturna. La mayoría de las personas con presión alta saben que deben cuidarse durante el día, pero lo que pocos saben es que, en algunos casos, la presión arterial no baja durante el sueño, o incluso sube aún más. Y eso es muy peligroso. Cuando dormimos, el corazón debería trabajar con menos esfuerzo. Pero si la presión se mantiene alta o sube, las arterias del cerebro sufren un estrés innecesario. Y con el tiempo, eso puede llevar a la ruptura de un vaso o a la formación de un coágulo. Isabel, una mujer de 70 años, llevaba una vida aparentemente tranquila. Caminaba cada tarde, comía bien, no fumaba. Sus controles médicos eran aceptables, pero empezó a despertar con dolores de cabeza extraños y una sensación de cansancio constante, a pesar de dormir 8 horas. Cuando su médico le pidió que usara un tensiómetro nocturno, descubrieron que su presión se disparaba mientras dormía. Estaba viviendo con hipertensión nocturna sin saberlo. Esa fue una llamada de atención, a tiempo. Otro factor silencioso es la apnea del sueño. Esta condición hace que una persona deje de respirar por segundos mientras duerme. Cada pausa obliga al cuerpo a hacer un esfuerzo adicional para recuperar el oxígeno, lo que altera el ritmo cardíaco y eleva la presión arterial. Muchas personas con apnea no lo saben. Simplemente creen que roncan fuerte o que despiertan cansadas. Pero esa falta de oxígeno nocturno puede dañar poco a poco los vasos sanguíneos del cerebro. También está la fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que provoca latidos irregulares y rápidos. Esta condición aumenta significativamente el riesgo de que se formen coágulos en el corazón, que luego pueden viajar al cerebro durante la noche, cuando el cuerpo está quieto y relajado. La persona no siente dolor, no siente alarma, solo se duerme y puede despertarse con un derrame. A estos factores médicos se suman otros elementos de riesgo que muchas veces se ignoran por parecer normales: una alimentación alta en sal y grasas, la falta de movimiento físico diario y el estrés emocional prolongado. El sedentarismo, en especial en personas mayores, hace que la circulación sea más lenta, lo que favorece la formación de coágulos. Y el estrés, aunque invisible, puede elevar la presión sin que uno se dé cuenta. Por último, está la historia genética. Si tus padres o hermanos han sufrido un derrame cerebral, tus probabilidades también aumentan, sobre todo si tienes más de 60 años. No significa que lo vas a sufrir,
pero sí que debes estar más atento a los síntomas y cuidarte más que el promedio. Lo importante aquí no es alarmarse, sino saber que la noche no es una garantía de seguridad automática. El cuerpo necesita descanso, sí, pero también necesita condiciones adecuadas para que ese descanso no se convierta en un riesgo. Reconocer estos factores de riesgo es como encender una luz en la oscuridad. Si sabes qué puede afectarte mientras duermes, puedes prevenir. Puedes ajustar hábitos, consultar al médico correcto y asegurarte de que cada noche sea, verdaderamente, un momento de descanso y no de peligro. Saber que un derrame cerebral puede ocurrir mientras dormimos puede generar temor, pero el verdadero poder está en saber que sí hay formas de reducir ese riesgo, y muchas de ellas dependen de hábitos sencillos que puedes aplicar desde esta misma noche. Lo primero es cuidar lo que comes, especialmente en la cena. Las comidas pesadas, muy saladas o llenas de grasas saturadas pueden elevar la presión arterial en las horas posteriores y hacer que tu cuerpo trabaje más de lo necesario mientras duermes. Evita embutidos, frituras, exceso de carnes rojas y postres azucarados antes de ir a la cama. En su lugar, elige alimentos que protejan tus arterias y favorezcan la circulación. Una alimentación rica en potasio ayuda a controlar la presión de forma natural. Lo encuentras en alimentos como plátano, aguacate, espinaca, papaya, lentejas y papa cocida. El omega 3, por su parte, ayuda a mantener los vasos sanguíneos flexibles y a prevenir la formación de coágulos. Puedes obtenerlo del pescado azul, como el salmón o las sardinas, y también de las nueces y semillas de chía o linaza. Otro cambio simple pero poderoso: evita cenar muy tarde o acostarte justo después de comer. Dale tiempo a tu cuerpo para digerir. Una digestión activa mientras estás acostado obliga al sistema digestivo a trabajar de más y puede alterar tu presión, sobre todo si ya tienes antecedentes de hipertensión. Una recomendación poco conocida pero muy útil es dormir con la cabeza ligeramente elevada. Basta con una almohada un poco más alta o un leve ángulo que facilite el flujo sanguíneo y reduzca la presión sobre los vasos cerebrales. No hace falta dormir sentado ni en posiciones incómodas. Solo inclinar ligeramente la cabeza puede marcar la diferencia. También es fundamental controlar tu presión arterial durante la noche, sobre todo si ya te han diagnosticado hipertensión o si sospechas que se eleva mientras duermes. Existen tensiómetros que permiten registrar las variaciones durante la madrugada, y con esos datos, tu médico puede ajustar mejor tu tratamiento. A veces, simplemente cambiando el horario del medicamento, se logra un control mucho más eficaz. Y por supuesto, la actividad física diaria sigue siendo uno de los mejores aliados para cuidar tu cerebro. No hace falta correr ni ir al gimnasio. Basta con caminar media hora cada día para activar la circulación, regular la presión y oxigenar el cuerpo de forma natural. Rubén, un hombre de 75 años, tenía la presión descontrolada desde hacía años. Probó distintos medicamentos, pero nunca lograba mantenerla estable durante la noche. Un día, su médico le hizo una sugerencia sencilla: salir a caminar 30 minutos cada mañana, a paso moderado. En menos de 3 meses, su presión nocturna empezó a estabilizarse, y su sueño mejoró notablemente. Hoy, Rubén dice que sus caminatas no solo lo cuidan, también lo conectan con la vida. Porque al final, prevenir no siempre significa hacer grandes sacrificios. A veces es solo cuestión de cambiar pequeñas rutinas, comer mejor, dormir con intención, caminar un poco más, y sobre todo, escuchar al cuerpo con atención y respeto. Dormir debe ser un acto de paz, no un momento de riesgo. Y tú puedes hacer que lo sea. Muchas personas han tenido un microderrame cerebral y no lo saben. Lo vivieron, lo atravesaron y siguieron con sus vidas pensando que fue un simple olvido, un mareo o un momento de desorientación. Pero en realidad, el cerebro ya les estaba enviando una señal. Un microderrame
también conocido como microinfarto cerebral o accidente isquémico transitorio, ocurre cuando se bloquea brevemente el flujo sanguíneo en una parte del cerebro. La interrupción puede durar unos pocos minutos o incluso segundos. Por eso, los síntomas suelen desaparecer rápidamente. Y como no hay dolor fuerte ni secuelas visibles inmediatas, muchas personas no buscan ayuda médica. Pero que los síntomas pasen no significa que no haya ocurrido daño. El microderrame deja una huella, aunque sea pequeña. A veces, es solo un punto microscópico de tejido muerto. Pero si no se trata, si no se investiga su origen, el siguiente puede ser mucho más grave, incluso fatal. ¿Cómo saber si tuviste uno sin darte cuenta? Hay señales que pueden aparecer días o semanas después. Lapsos de memoria, dificultad para concentrarte, debilidad momentánea en una mano o pierna, problemas leves de equilibrio o un cambio sutil en la forma de hablar. No son síntomas dramáticos, pero son diferentes a tu estado normal. Elena, una mujer de 72 años, notó que de vez en cuando olvidaba palabras simples, como los nombres de sus nietos o el lugar donde dejaba las llaves. Pensó que era parte de la edad. Pero un día, mientras conversaba con su hija, se quedó en blanco por unos segundos. No supo qué estaba diciendo. Fue al médico y le ordenaron una resonancia magnética. Allí descubrieron que había tenido un microinfarto cerebral, un año atrás. Elena no había sentido dolor, ni había perdido el conocimiento. Solo había notado cambios sutiles, y, como muchos, los había ignorado. Si sospechas que algo así te ha ocurrido, el primer paso es hablarlo con tu médico de cabecera. No lo minimices. No digas, ya se me pasó. Solicita que te hagan estudios específicos, como una resonancia magnética cerebral, un electrocardiograma y una ecografía de las carótidas. Estos exámenes pueden mostrar si hubo daño cerebral, si hay placas que impiden el flujo de sangre o si tu corazón tiene alguna irregularidad. También es importante controlar el colesterol, el azúcar en sangre y, por supuesto, la presión arterial. Porque un microderrame no es un episodio aislado, es una advertencia, una oportunidad para actuar antes de que sea demasiado tarde. Y si ya tuviste uno, tu objetivo ahora es claro: prevenir el siguiente. Eso incluye cambios en tu estilo de vida, una dieta más limpia, menos sal, más frutas, verduras y grasas saludables. Hacer ejercicio suave todos los días, dormir bien, reducir el estrés y tomar los medicamentos indicados si tu médico los considera necesarios. El daño que deja un microderrame puede parecer mínimo, pero si se repite, si ocurre otro en pocos meses, el cerebro empieza a perder funciones esenciales, como el habla, la memoria, la movilidad. No puedes ver esas heridas con los ojos, pero están ahí. Por eso, si alguna vez tuviste un momento de confusión extraña, una pérdida de fuerza inexplicable, o un instante en que sentiste que algo no estaba bien en tu mente, no lo olvides. No fue casualidad, fue el cuerpo hablando. Y ahora que lo sabes, tienes el poder de responderle. Ahora que llegaste hasta aquí, quiero que tomes un momento para reflexionar. Hoy hablamos de ese síntoma silencioso que puede aparecer al despertar, la debilidad o el entumecimiento en un solo lado del cuerpo. También de la visión borrosa, la dificultad leve para hablar, la confusión momentánea. Todos esos signos que muchas personas ignoran, pero que pueden ser la primera advertencia de un derrame cerebral. Hablamos de lo que pasa en el cuerpo mientras duermes, de cómo la presión puede subir sin que lo sepas, de la apnea del sueño, de los riesgos que vienen con la edad, la genética y los hábitos. Y sobre todo, aprendimos qué hacer cuando el cuerpo susurra que algo no anda bien. Porque lo más peligroso de un derrame cerebral no es el dolor, es el silencio. Ese momento en que el cuerpo intenta avisarte sin gritar. Ese instante en que tú decides si prestas atención o no. La buena noticia es que el 80% de los derrames se pueden prevenir. 80%. Eso significa que,
con información, hábitos saludables y decisiones rápidas, puedes reducir tu riesgo de manera real y concreta. No necesitas vivir con miedo, solo necesitas vivir con conciencia. Cuida tu presión, observa tu cuerpo, escucha tus señales, y si algo se siente distinto, aunque sea leve, hazle caso, porque cada pequeño síntoma es una oportunidad de actuar, y cada acción a tiempo puede significar más años con movilidad, con memoria, con dignidad. Recuerda, prevenir no es evitar vivir, es vivir mejor. Ahora quiero que me cuentes algo. En los comentarios, déjame tu experiencia. ¿Alguna vez te despertaste sintiendo algo extraño en el cuerpo? ¿Un brazo dormido que no respondía? ¿Una sensación rara al hablar? ¿O un momento de confusión? Puede parecer algo sin importancia, pero compartirlo aquí podría ayudar a otras personas a reconocer una señal a tiempo. Porque todos podemos aprender de todos, y juntos, protegernos un poco más. Gracias por estar aquí.